Hola estudiantes, vamos a tratar con los libros de Joel y Abdías, pero antes quiero decirles que quien no conoce al Antiguo Testamento, en realidad no conoce al verdadero Dios, quien se revela con dos características. Él es justo y misericordioso. Estos dos atributos de Dios siempre van juntos, son diferentes, pero son complementarios. Nunca es su justicia y su juicio sin que haya luego la palabra final, que es una palabra de misericordia. Él es terriblemente grande en sus juicios, pero a la vez es lento para la ira y grande en misericordia. Y así ha sido en el pasado. Dios mostró siempre sus juicios y mostró misericordia. Así está haciendo en el presente. Dios sigue enviando juicios a la tierra como lo estamos viviendo, como el mundo lo está viviendo. Sabemos que esto sale del trono de lo alto. Esto es de la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios hace salir su sol, sigue dando lluvia, sigue dando el oxígeno y sigue dando infinidad de bondades, mostrando misericordia para con un mundo que es enemigo de Dios. Y así será en el futuro. Vendrá el juicio final, pero la palabra final de Dios será misericordia y salvación. Lo otro es que hay dos maneras como Dios trata con la humanidad. De una manera común, general, que incluye a todos los habitantes de la tierra sin excepción, tanto en cuanto a participar de sus juicios, como también a participar de esa misericordia común, que Dios hace salir su sol, como lo dije, que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos, toda la humanidad. También tiene un trato especial, un trato particular con un sector de la humanidad, donde muestra su misericordia, pero que en lugar de juicios son disciplina. Entonces es necesario tener esto en cuenta. Y por último, tener en cuenta lo que ya enseñé cuando hablé de los otros profetas, que hay una corriente que cree que donde dice Israel siempre se refiere al Israel nacional. Y debo decirle que los autores de la guía pues siguen esta corriente. Dicho sea de paso, lo que yo doy es complementario a la guía y ustedes con la guía complementan entonces los datos históricos. Pero veremos en los libros de Abdías y de Joel que hay casos donde se refiere al Israel nacional y casos donde Israel significa la iglesia. Entonces, tener esto en cuenta. ¿Cómo se relacionan los dos libros de Joel y Abdías? En Joel tenemos el juicio de Dios, un juicio severo de Dios sobre Judá. Joel y Abdías ministran en relación a Judá. Y en el libro de Joel pues escribe la mano fuerte de Dios en cuanto a ejecutar sus juicios, que fue anunciándolos a través de sus diferentes profetas. Y en el libro de Abdías, Dios está tratando con el hermano de Jacob, de quien sale la casa de Israel, que es Esaú, llamado Edom, que significa rojo. De hecho, cuando estos dos hermanos estaban todavía en el vientre, dice Romanos 9, que no habían hecho ni bien ni mal, dice la Biblia que el Señor a Jacob amó y a Esaú, es decir, a Edom, aborreció. Entonces una rivalidad que no solamente era entre Jacob y Esaú,
entre el hijo de la promesa y el hijo de la carne, sino que también fueron entonces en cuanto a los edomitas contra los de la casa de Israel o israelitas. Entonces, lo que está tratando Dios en el libro de Abdías es cuál fue la actitud de Edom cuando Dios estaba castigando a la casa de su hermano Jacob. ¿Okay? Entonces, el libro de Abdías comienza mostrando que él es el autor del libro y que es una palabra, una visión que Dios le confió a Abdías, como luego es la palabra que Dios le confía a todos los profetas, como a Joel. Y en los versículos 2 al 9 están las acusaciones contra Edom, cómo Dios iba a hacerle una nación pequeña, cómo iba a derribarle de su soberbia pensando que habitaban en un lugar seguro, en la peña, y que de allí nadie les derribaría. Dios dice, yo mismo les derribaré. A partir del versículo 10, entonces, están las causas de por qué el juicio de Dios sobre Edom. Y tiene que ver con violencia, indiferencia, complacencia y complicidad. Es decir, Edom o los edomitas, cuando Judá estaba siendo invadida, saqueada, ellos también se unieron e hicieron violencia. Se acusa a Esaú de hacer violencia contra Judá, pero también indiferencia. Se hacían de la vista gorda con lo que le estaba pasando, aparte de complacencia. Dice, por cuanto tú te alegraste con el juicio, con el sufrimiento de Jacob, y por último, por complicidad. Violencia, indiferencia, complacencia y complicidad, porque entonces ellos también se sumaron a los que los estaban saqueando. Ellos también los robaron, los esperaban en el camino para saquearlos. Ellos también asesinaron. Dice el Señor en la carta a los tesalonicenses que justo es retribuir con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios. Y Dios les dice entonces, como ustedes hicieron, así haré yo con ustedes. Aquí entonces donde está la parte dura de los juicios de Dios. Él dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no se vengan ustedes mismos, confíen en que la justicia de Dios es más terrible que la venganza del ser humano. Y el otro punto común entre Abdías y Joel, entonces, es el día del Señor. Dice en la carta, o en el libro de Abdías, dice, se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Dios es justo y a la vez es misericordioso, porque el libro termina diciendo, mi pueblo que vive en el Negev. Por eso dije que es el trato particular, el trato especial. Ahora habla de Dios tratando con su pueblo. Dice, mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas poseerán las llanuras de los filisteos. Se apoderarán de los campos.
Los desterrados de Israel volverán a su tierra. Cuando habla aquí de los desterrados de Israel, no es ya el Israel nacional, se refiere al pueblo que Dios está recogiendo de entre todas las naciones, el mundo que de tal manera amó, que envió a su Hijo para que todo aquel que le confiese con los labios y crea de corazón en el Evangelio, pase de muerte a vida y no vea condenación. Esa es la misericordia de Dios para con el Israel, como dice en Gálatas 6:16, el Israel de Dios.